El sol se ponía lentamente, coloreando las polvorientas calles de la pequeña ciudad colombiana en tonos ocres y terracota. Mariana Escobar estaba sentada en un desgastado banco de madera frente a su casa, sin perder de vista a su hija de 3 años, Ángela, que se esforzaba por dominar un flamante patinete. Era un regalo modesto, una sencilla estructura metálica con mangos de goma desgastados, comprada en oferta en una tienda local, pero suponía un gasto importante para su familia. Raúl se acomodó junto a su mujer, con su brazo bronceado rodeándole ligeramente los hombros. Aún olía a la mina, un persistente olor a polvo de carbón que ni el lavado más a fondo podía erradicar. Mariana hacía tiempo que se había acostumbrado al olor, al igual que los bordes negros bajo las uñas de su marido que aparecían todas las tardes a pesar de los guantes protectores. «Mira, mira, casi ha aprendido a mantener el equilibrio», susurró Mariana apretando la mano de su marido. Ángela, mordiéndose el labio con impaciencia, se despegó lentamente del suelo con el pie. El patinete recorrió unos metros y se detuvo, haciendo chillar de alegría a la niña. Su casa era pequeña, solo 2 habitaciones y una minúscula cocina, pero Marianne la mantenía impecablemente limpia. Todas las semanas almidonaba las descoloridas cortinas y fregaba el suelo de barro hasta dejarlo reluciente. Las paredes, antaño pintadas de amarillo, estaban descascarilladas en algunas partes, dejando ver hormigón gris, pero Marianne colgaba blondas bordadas en ellas, haciendo las habitaciones más acogedoras. Desde la calle llegaban los sonidos familiares de su barrio, perros ladrando en alguna parte, música de una vieja radio, las voces de los vecinos. La noche era cálida, y el aire olía al jazmín que Mariana había plantado bajo la ventana el primer año que vivieron aquí. Papá, mira cómo puedo». Ángela se impulsó de nuevo, esta vez con más confianza. Sus rizos oscuros rebotaban al compás del movimiento, y una sonrisa de felicidad brillaba en su rostro. Raúl se levantó del banco y la acarició. «Mi princesita, pronto montarás más rápido que el viento». Se acercó a su hija dispuesto a levantarla si perdía el equilibrio. Marianne los observó, sintiendo que su corazón se desbordaba de ternura. Raúl era un buen padre. Cansado después del trabajo, siempre encontraba energía para jugar con su hija, leerle un cuento, montarla a hombros. Una ventana de la casa de enfrente se abrió y Adelina, la madre de Marianne, se asomó. «La cena está casi lista. Entrad todos antes de que se enfríe», gritó. Adelina vivía con ellos desde que murió el padre de Marianne. Ayudaba en las tareas domésticas y cuidaba de Ángela mientras Marianne se ocupaba de los quehaceres de la casa. Su presencia era una bendición. Solo con el sueldo de Raúl era difícil vivir, y la pensión de Adelina, aunque pequeña, ayudaba a llegar a fin de mes. «Ángela, cariño, una última vuelta y vamos a cenar», la llamó Marianne. La chica hizo un mohín pero no discutió. Ya había aprendido a percibir cuándo estaba bien ser testaruda y cuándo era mejor obedecer. La cocina olía a pimientos picantes y cilantro fresco. Adeline estaba preparando sopa de lentejas, un plato frugal pero sustancioso. Los platos ya estaban sobre la mesa, relucientes. Una vieja vajilla que había dejado la abuela de Marianne. Ella lo había conservado como la niña de sus ojos, sacándolo solo en ocasiones especiales o cuando quería complacer a la familia. Rosita, la hermana menor de Marianne, llegó como de costumbre en el último momento. Trabajaba en la panadería local y a menudo se quedaba hasta tarde para ayudar con la limpieza. «He traído pan fresco», anunció, poniendo una hogaza aún caliente sobre la mesa. Se sentaron alrededor de la mesa, una familia pequeña pero muy unida. Raúl cortaba el pan tranquilamente. Adelina servía la sopa en los platos. Rosita ayudaba a Ángela a sentarse, poniéndole un cojín debajo para que pudiera alcanzar su plato. Marianne los observaba y pensaba en lo afortunada que era. Sí, vivían modestamente, pero en su casa siempre había amor y cuidados. Todas las noches se reunían, compartían noticias, hacían planes para el futuro. Raúl soñaba con ahorrar dinero para una pequeña tienda, algo sencillo, tal vez una tienda de comestibles. Marianne apoyaba este sueño, aunque se daba cuenta de lo difícil que sería realizarlo. Después de cenar, Raúl cogió a Ángela en brazos y se la llevó a la cama. La niña ya se picaba la nariz, cansada de impresiones y paseos en patinete. Mariana se quedó a ayudar a su madre con los platos, mientras Rosita ponía las sobras en recipientes. Raúl se las llevaría mañana al trabajo. «¿Estás contenta, hija?», preguntó Adelina de repente, entregándole a Marianne un plato lavado.
Marian sonrió. Claro que sí, mamá. Tengo todo lo que necesito. Un marido cariñoso, una hija maravillosa, tú y Rosita a mi lado. ¿Qué más podría desear? Adelina sintió, pero algo en su mirada hizo recelar a Marian. Sin embargo, la sensación pasó rápidamente. Su madre siempre había sido un poco ansiosa, sobre todo después de la muerte de su padre. La velada terminó como de costumbre. Raúl fumando su único cigarrillo del día en el porche, Rosita corriendo a su habitación, refiriéndose a su turno temprano de mañana, Adelina sentada en su silla con su tejido. Marian comprobó que Ángela dormía bien, ajustó la manta y se tumbó en la cama, escuchando los sonidos familiares de la casa en silencio. No sabía que aquella noche tranquila y apacible era la última de una serie de días similares. Muy pronto su vida cambiaría para siempre, pero por el momento Marian se durmió con una sonrisa, recordando la cara de alegría de su hija montada en su patinete. La mañana comenzó como de costumbre, con el ruido de un viejo despertador y el olor a café recién hecho. Marian se levantó temprano para preparar el desayuno a Raúl antes de que saliera para la mina. Mecánicamente cortó el pan en rebanadas y frió huevos revueltos, mirando el reloj. A su marido no le gustaba llegar tarde. Raúl apareció en la cocina cuando ella estaba colocando la comida en los platos. Olía a jabón barato y pasta de dientes. Su ropa de trabajo, aunque vieja, estaba cuidadosamente lavada y zurcida. Marian observaba esto con especial atención, recordando cómo los demás mineros se reían a veces del aspecto desaliñado de sus colegas. «El café está especialmente bueno hoy», dijo Raúl dando un sorbo. Marian sonrió. Había añadido una pizca de canela, sabiendo cómo le gustaba a su marido. Pequeñas cosas como esa ayudaban a hacer su pobre vida un poco más agradable. Fuera oyeron el ruido de un motor. Era el camión que llevaba a los mineros a sus turnos. Raúl se apresuró a terminar el café, besó a su mujer en la mejilla y salió. Marian le acompañó hasta la puerta, como todas las mañanas desde hacía 12 años. Cuando volvió a la cocina, empezó a recoger la mesa. La casa estaba en silencio. Ángela aún dormía. Adelina solía levantarse más tarde. Esas horas de la mañana eran el tiempo de Marian. Podía hacer sus tareas sin distraerse con peticiones y conversaciones. Estaba tendiendo la colada en el patio cuando oyó la voz de Rosita. «Buenos días, he traído bollos recién hechos». Su hermana trabajaba en la panadería desde las 5 de la mañana y a menudo pasaba por allí de camino a casa, trayendo golosinas para su sobrina. Rosita parecía emocionada. Estaba colocando los bollos en una bandeja, contándole las últimas noticias. «¿Te imaginas, la señora Morales se va a divorciar de su marido? Dicen que lleva 6 meses viviendo en 2 casas, aquí y en el pueblo vecino. Y ella no sabía nada en todo este tiempo». Marian sacudió la cabeza. Pobre mujer. ¿Cómo no se ha dado cuenta? Le sirvió a su hermana un poco de té de menta. A Rosita le gustaba cotillear con una taza de esa bebida caliente antes de irse a la cama después de su turno de noche. Eso es lo que estoy pensando. ¿Cómo es posible? Aunque los hombres pueden ser muy astutos cuando quieren ocultar algo, Rosita enarcó una ceja significativamente. Por cierto, ayer vi a tu Raúl a la salida del bar El Toro. Tenía mucha prisa por llegar a algún sitio después del trabajo. Marian frunció el ceño. ¿Después del trabajo? Pero si llegó a casa como siempre, a las 6 de la tarde. Quizá era otro día. Rosita se encogió de hombros, pero algo extraño brilló en sus ojos. Ya conoces mi memoria. Mezclo las cosas. En ese momento entró en la cocina una somnolienta Ángela, arrastrando tras de sí a su osito de peluche favorito. La conversación se interrumpió mientras ambas mujeres se ocupaban de la niña, ayudándola a lavarse y a vestirse. El día siguió como de costumbre, lavando la ropa, limpiando, preparando la comida. Adelina estaba ocupada con Ángela, enseñándole a moldear figuras de masa. Marian escuchaba sus risas mientras recogía judías para la sopa de mañana. Después de comer, fue a la tienda. Las existencias de cereales se estaban agotando. Por el camino se encontró con su vecina, Consuela Ortiz, una mujer de mediana edad de lengua afilada y mirada atenta. «Mariana, espera», le dijo Consuela. «Llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo». Algo en su tono hizo recelar a Marian. Consuela miró a su alrededor y bajó la voz. «¿Conoces a Carla Santos? ¿La que vive en la calle Olive?» Mariana negó con la cabeza. El nombre no le resultaba familiar. «Alta, con el pelo rojizo.
Hace poco se mudó con sus hermanos. Consuela apretó los labios. En fin, la semana pasada vi a tu marido con ella en el Toro, y estaban, ¿cómo decirlo?, muy unidos. Él la cogía de la cintura, se reían. Marian sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Debes estar equivocada. Raúl no va a bares. Cariño, sé lo que digo. Estaban sentados junto a la ventana, podía verlos bastante bien, y no era la primera vez. El resto del camino hasta la tienda Marian caminó como una niebla. Las palabras de Rosita sobre el marido de la señora Morales, sobre la astucia de los hombres, reverberaban en su mente. Recogió los comestibles mecánicamente, sin apenas mirar los precios, aunque normalmente calculaba cada peso con cuidado. En casa, lo primero que hizo fue revisar la ropa de trabajo de Raúl. No había olor a perfume, ni rastro de pintalabios. Pero, ¿qué probaba eso? Podía haber sido cuidadoso. Por la tarde, cuando Raúl volvió del trabajo, Mariane lo observó atentamente. Se había comportado como de costumbre, jugó con Ángela, cenó, contó algunas historias de la mina, pero ahora, en cada gesto que hacía, en cada palabra que decía, ella veía un truco. Después de cenar, cuando se quedaron solos, ella se aventuró. «Raúl, ¿conoces a Carla Santos?» Él se quedó inmóvil un momento y luego se volvió lentamente hacia ella. «¿Por qué lo preguntas?» «Consuelo os vio juntos en el bar. Dice que la estabas abrazando». Raúl suspiró. «Fue una vez. Estaba tomando algo con los chicos después de mi turno. Casualmente ella también estaba allí. No hubo nada entre nosotros, te lo juro. Me emborraché en ese momento e hice una estupidez». «¿En serio?» Marian escrutó su rostro, tratando de captar señales de mentira. «Claro que lo hiciste. Sabes que solo os quiero a Ángela y a ti». La abrazó, y Marian se permitió creer. Quería creer. Tenía que creer. Pero algo se rompió esa noche. Empezó a notar pequeñas cosas que no había visto antes. Cómo Raúl se quedaba hasta tarde en el trabajo más a menudo. Cómo cuidaba más su aspecto. Cómo a veces contestaba de improviso, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano. Adeline notó el cambio en su hija. ¿Pasa algo?, le preguntó un día que estaban preparando la cena juntas. «No, mamá. Todo va bien», respondió Marian, pero le temblaban las manos al cortar las verduras. Se quedaba despierta hasta altas horas de la noche, escuchando la respiración de su marido, intentando averiguar si había cambiado su sueño. ¿Se había vuelto más inquieto? ¿Decía el nombre de otra persona? Su mundo, tan sencillo y comprensible, empezó a desmoronarse, convirtiéndose en un rompecabezas que no podía armar. Y en algún lugar del borde de su mente, un pensamiento rondó por su mente. ¿Y si Consuela tenía razón? ¿Y si esto era solo el principio? Pasó una semana desde su conversación con Consuela. Marian intentó comportarse como de costumbre: cocinar, limpiar, cuidar de Ángela. Pero había algo oscuro y pesado en su interior que le impedía respirar. Cada vez que Raúl llegaba media hora tarde del trabajo, su corazón empezaba a latir más deprisa. Aquel día decidió hacer una gran colada. Vació todos los cestos de la ropa e incluso sacó del armario la ropa de trabajo de Raúl. Normalmente las lavaba por separado debido al polvo del carbón, pero hoy algo la empujó a revisar los bolsillos más a fondo. En el bolsillo trasero del pantalón encontró un recibo arrugado de El Toros, 2 chupitos de whisky, ensalada, carne asada. La fecha era de hacía 3 días, el día en que Raúl había dicho que se retrasaría en la mina por una revisión del equipo. Marian estaba sentada en el suelo, entre la ropa desparramada, aferrando aquel trozo de papel entre las manos. La voz de Rosita resonó en su cabeza. Los hombres pueden ser muy astutos cuando quieren ocultar algo. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». La voz de Ángela la sacó de su aturdimiento. La niña estaba de pie en la puerta, acunando el oso andrajoso contra su pecho. «Nada, cariño». Marian se apresuró a guardarse el cheque en el bolsillo del delantal. «Vamos, ¿me ayudas a colgar las sábanas?». Pasó todo el día como sumida en la niebla. Adeline le había preguntado varias veces si todo estaba bien. Marian había salado demasiado la sopa en 2 ocasiones y casi había quemado las tortillas. Pero ¿cómo explicarle a su madre lo que pasaba en su corazón? ¿Cómo contarle sus sospechas sin hacerlas más reales? Por la noche, cuando Ángela dormía y Adelina se había ido a su habitación, Marian decidió hablar. Raúl estaba sentado en el patio, fumando su cigarrillo vespertino. La luz del tabaco parecía especialmente brillante en la oscuridad.
He encontrado un cheque de El Toro, dijo, de pie en el umbral de la puerta. Del tercero del tercio. Raúl apagó lentamente su cigarrillo. ¿Y? Dijiste que estabas en la mina, revisando equipos, ¿recuerdas? Se hizo una pausa. Entré a tomar algo después de la inspección, dijo por fin Raúl. Con los muchachos, nada más. ¿Con los chicos o con Carla? Se volvió bruscamente hacia ella. ¿Otra vez con lo mismo? Ya te lo he explicado. No hay nada entre nosotros. Entonces, ¿por qué mentiste? ¿Por qué no me dijiste que estabas en el bar? Porque sabía que empezarías a poner las cosas difíciles. Raúl se levantó de la silla. ¿No tengo derecho a tomarme una copa después del trabajo? Lo tienes, pero no tienes derecho a mentirme. Se quedaron frente a frente en la penumbra. Marianne sintió que le temblaban las manos y se las llevó a la espalda. Estoy harto de estas sospechas, dijo Raúl en voz baja. 12 años juntos y no me crees. Antes te creía, hasta que empecé a notar... ¿Notar qué? ¿Que a veces voy a un bar, que hablo con la gente? ¿Qué? Marianne respiró hondo. Has cambiado, te has vuelto distante. Puedo sentirlo, Raúl. Todos los días lo siento. Él negó con la cabeza. Todo está en tu cabeza, Marianne. Te estás alterando por los chismes de una vecina. Consuela no miente. Te vio abrazando a esa mujer. Jesús, eso fue una vez. Yo había bebido demasiado. Ella se resbaló. Yo la apoyé. Esa es toda la historia. Pero algo en su voz, alguna nota falsa, hizo que Marianne se estremeciera. Recordó a su madre diciéndole de niña, «Confía en tu corazón, nunca te engañará». «Júralo», susurró. «Jura por la vida de Ángela que no hay nada entre vosotros». Raúl se dio la vuelta. «No lo juraré. Es humillante». «¿Humillante? ¿Más humillante que mentir a tu mujer?» Dio un paso brusco hacia ella. «No voy a discutir más. Actúas como una loca». Marianne retrocedió. Nunca había visto tanta ira en sus ojos. Raúl entró en la casa dando un portazo. Marianne se quedó de pie en el patio, abrazándose a sí misma. El aire de la noche era cálido, pero sintió un escalofrío. Recordó la cara de la señora Morales cuando se enteró de la traición de su marido. Envejecida, demacrada, con los ojos apagados. La luz estaba encendida en la casa de enfrente. Adelina aún debía de estar despierta. Marianne pensó en ir a ver a su madre, en contárselo todo, en llorar sobre su hombro. Pero algo la retuvo, el orgullo o el miedo a hacer más real la situación. Pasó otra hora en el patio, intentando ordenar sus pensamientos. Ante sus ojos estaba la imagen de Carla, una mujer a la que nunca había conocido, pero que ya le estaba arruinando la vida. ¿Cómo era? ¿Guapa? ¿Joven? ¿Qué tenía de especial? Cuando Marianne volvió por fin al dormitorio, Raúl estaba tumbado en el borde de la cama, de espaldas a la pared. Su respiración era demasiado regular para un hombre dormido. Pero ella no dijo nada. Se tumbó en su lado de la cama, sintiendo el abismo que crecía entre ellos. La mañana siguiente empezó como de costumbre, con el ruido del despertador y el olor a café. Pero ahora cada acción habitual parecía falsa, cada gesto parecía artificioso. Raúl desayunó rápidamente y se marchó sin siquiera darle un beso de despedida. Marianne hizo mecánicamente las tareas domésticas, intentó sonreír a Ángela, responder a las preguntas de Adelina. Pero una determinación crecía en su interior. Debía saber la verdad. Debía ver a esa mujer con sus propios ojos, entender lo que estaba ocurriendo en su propia casa. Esa noche, sacó un sobre de su cómoda con dinero, para un día lluvioso, como había dicho Adeline. Contó los billetes, suficiente para contratar a alguien que vigilara a Raúl, pero luego sacudió la cabeza y guardó el dinero. No, lo haría ella misma. Es su marido, su familia, su dolor. Después de la conversación de la noche, Raúl empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Cada vez tenía una explicación. Se había retrasado en la mina, tenía que ayudar a un compañero o el equipo se había estropeado. Mariana ya no preguntaba más. Se limitaba a calentar la cena en silencio y poner el plato en la mesa. Ángela le preguntaba a menudo por qué su padre ya no le leía cuentos antes de dormir, como solía hacer. Mariana ponía excusas. Papá estaba muy cansado en el trabajo, necesitaba descansar, tal vez mañana. En esos momentos, se sentía cómplice de la destrucción de su propia familia. Las mentiras, aunque fueran por el bien del niño, eran amargas en la lengua. Una mañana, mientras tendía la ropa en el patio, oyó hablar a sus vecinos.
Ayer vi a esa Carla Santos con su vestido nuevo, rojo, ajustado. Y tacones, ¿te lo puedes creer? En esta ciudad. Sí, va vestida de carnaval. Dicen que sus hermanos están metidos en negocios oscuros y que tiene aventuras con hombres casados, sin escrúpulos. Mariana apretó la sábana mojada con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. ¿Así que todo el pueblo habla ya de ello? ¿Lo sabe todo el mundo menos ella? Aquella tarde fue a la calle Olive, solo para pasear, solo para mirar. La casa de Carla era pequeña pero estaba bien cuidada. Había cortinas nuevas con encaje en las ventanas y macetas con flores de colores brillantes en el patio. Todo parecía caro, de buen gusto. ¿Cómo podían permitírselo? Después de todo, por lo que había oído, los hermanos no trabajaban oficialmente en ningún sitio. Al pasar, vio a la propia Carla, una mujer alta con el pelo rojizo recogido en un nudo descuidado. Los vecinos no habían mentido. Iba vestida como una fashionista de ciudad, no como una habitante de su pequeño pueblo minero. Marianne sintió que se le apretaban las tripas. Aquella mujer era todo lo contrario a ella, una ama de casa cansada con un vestido lavado. En casa la esperaba Adeline, alarmada por la larga ausencia de su hija. ¿Dónde has estado? Ángela ya ha preguntado por ti 2 veces. Fui al mercado, mintió Mariana sin mirar a su madre a los ojos. Adelina negó con la cabeza. Hija, veo que pasa algo. ¿Por qué no dices nada? Marianne sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se hundió en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Mamá, no sé qué hacer. Él ha cambiado. Todo ha cambiado. Adeline pasó el brazo por los hombros de su hija. Cuéntamelo todo. Y Marianne lo contó, lo del bar, lo del cheque, lo de la conversación de la noche, lo de sus sospechas. Sobre ver hoy a esa mujer, tan hermosa y segura de sí misma. Quizás todo está en mi cabeza, susurró. Quizás me lo he inventado todo. Adeline acarició el pelo de su hija. No se puede engañar al corazón de una madre. Si sientes que algo va mal, es que va mal. En ese momento, Ángela entró corriendo en la habitación y hubo que interrumpir la conversación. La niña estaba enseñando a su abuela y a su madre un dibujo. Había dibujado a su familia, todos juntos y felices. Marianne contenía a duras penas las lágrimas mientras miraba las figuras torcidas cogidas de la mano. Por la noche llegó Rosita, trayendo pan fresco y noticias. Se habla de despidos en la mina. Incluso podrían cerrar uno de los túneles. Raúl no dijo nada de eso, se preguntó Marianne. ¿Habla de algo últimamente? Rosita miró atentamente a su hermana. Marianne permaneció en silencio, fingiendo estar ocupada limpiando los platos. Pero la pregunta de su hermana dio en el blanco. ¿Cuándo había sido la última vez que habían tenido una conversación de verdad con su marido? No sobre trivialidades domésticas, no sobre dinero, sino simplemente hablando como solían hacerlo. A la mañana siguiente decidió acompañar a Raúl hasta el camión, como había hecho otras veces. Él se sorprendió, pero no dijo nada. Ya en el coche, ella le cogió del brazo. ¿Podemos ir al parque con Ángela el domingo, como solíamos hacer? Él dudó. No lo sé. Puede que tenga cosas que hacer. ¿Qué tipo de cosas el domingo? Cosas. Le soltó la mano y subió a la parte trasera de la camioneta sin siquiera despedirse. Marianne se quedó mirando tras el camión que se alejaba, sintiendo que una fría resolución crecía en su interior. No, ya no se quedaría sentada esperando mientras su familia se desmoronaba. Pasó el resto del día pensando en un plan de acción. Lo primero que debía hacer era averiguar más cosas sobre Carla y sus hermanos. En su pequeño pueblo, todo el mundo lo sabía todo sobre todos, o eso creían. Todo lo que tenía que hacer era encontrar a las personas adecuadas y hacer las preguntas correctas. Empezó en la panadería donde trabajaba Rosita. Ayudando a su hermana con la limpieza, como hacía en ocasiones, escuchó las conversaciones de los clientes. Pronto quedó claro que los hermanos Santos hacían apariciones irregulares en la ciudad, a menudo saliendo de algún lugar en un viejo camión y regresando en mitad de la noche. Contrabandistas, susurraban las mujeres. Y su hermana igual. ¿De dónde sacan el dinero para vivir así? Por la noche, mientras acostaba a Ángela, Mariana oyó arrancar el motor de la moto de Raúl en el patio. Miró por la ventana. Su marido se iba sin avisarla. A la luz de la farola, vio que llevaba puesta su mejor camisa. Adeline, al darse cuenta de su mirada,
le dijo en voz baja. No te tortures. Ven, he preparado té de manzanilla. Pero Marianne negó con la cabeza. No, mamá. Debo saber la verdad, toda la verdad. Subió al dormitorio y sacó de la cómoda el dinero que había estado guardando para un día lluvioso. Contó los billetes. No era mucho, pero bastaría para la primera vez, si tenía que... No se permitió terminar ese pensamiento. En lugar de eso, se sentó en su escritorio y empezó a escribir todo lo que sabía sobre Carla Santos y sus hermanos. Cada detalle, cada rumor, cada observación. Algo le decía que la pista no estaba en encuentros románticos en un bar, sino en algo más serio y peligroso. Aquella noche Raúl llegó tarde a casa. Olía a alcohol y cigarrillos. Intentó moverse sin hacer ruido, pero tropezó con una silla en la cocina. Marianne se quedó despierta, escuchando sus torpes intentos de desvestirse en la oscuridad. Cuando por fin se acostó, sintió un olor desconocido, un perfume de mujer, ligero pero inconfundible. Aquella noche había tomado una decisión. Mañana empezaría a seguir a Carla Santos. No a su marido, ya sabía bastante de su traición. No, ella quería descubrir lo que esa mujer escondía, porque su intuición le decía que en ese secreto se escondía algo mucho más terrible que el adulterio habitual. Marianne comenzó su vigilancia a primera hora de la mañana. Le dijo a Adelina que iba al mercado y le pidió que cuidara de Ángela. Su madre no preguntó nada, pero asintió con una mirada de preocupación en los ojos. Hacía tiempo que había aprendido a leer los estados de ánimo de su hija. La casa de Carla estaba a 20 minutos a pie. Marianne había elegido un lugar conveniente para mirar. Un pequeño café al otro lado de la calle donde podía sentarse durante horas con una taza de café sin llamar la atención. El destartalado toldo le daba sombra suficiente para que su rostro pasara desapercibido. Durante las 2 primeras horas no ocurrió nada. Carla salió al patio, regó las flores, habló con su vecina. Llevaba un vestido azul que debía de costar más de lo que Marianne gastaba en ropa en un año. Sus movimientos eran suaves, seguros, los movimientos de una mujer que conocía su poder. Hacia el mediodía, un camión destartalado entró en el patio. 2 hombres bajaron de la cabina. Los hermanos Santos. Era la primera vez que Mariana los veía tan de cerca. El mayor Manuel era alto y enjuto, con ojos oscuros y profundos. El más joven Jorge era más bajo y robusto, con una prominente cicatriz en la mejilla derecha. Descargaron rápidamente algunas cajas y las introdujeron en la casa. Marianne se fijó en el cuidado con que las llevaban, como si hubiera algo frágil dentro. Media hora más tarde, el camión partió y los hermanos se quedaron atrás. La camarera del café ya empezaba a lanzar miradas sospechosas a Marianne. Tuvieron que pedir más café y un bocadillo, aunque no podían probar ni un bocado más. El dinero se esfumaba. Estas sentadas en el café no formaban parte de su presupuesto habitual. Hacia el anochecer empezó a ocurrir algo extraño. Motos y coches empezaron a acercarse a la casa. La gente entraba con las manos vacías y salía con pequeños paquetes o fardos. Todo sucedía deprisa, como en los negocios, sin hablar demasiado. Carla estaba en el porche, anotando algo en un pequeño cuaderno. Sonreía a cada visitante, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Marianne notó que uno de los hombres le entregaba un sobre, que ella guardó inmediatamente en el bolsillo de su vestido. De repente, una moto familiar se detuvo delante de la casa. A Marianne se le encogió el corazón. Raúl. Llevaba ropa de trabajo. Debía de venir directamente de la mina. Carla le saludó con una sonrisa especial, cálida, íntima. Hablaron brevemente de algo. Luego Raúl entró en la casa con Manuel. Marianne aferró la taza, así que lo sabía. Conocía sus negocios, formaba parte de ellos. ¿Pero parte de qué? Se quedó sentada en el café hasta que oscureció. Los clientes seguían entrando y saliendo, ahora con más cautela, mirando a su alrededor. Los hermanos sacaban periódicamente nuevas cajas del cobertizo del patio. Marianne se fijó en que algunas de las cajas tenían los logotipos de la granja local El Campo. Hacia las 9 de la noche, un camión cargado de cajas se alejó de la casa. Jorge iba al volante, con un desconocido a su lado. Pusieron rumbo a la salida de la ciudad. Marianne pagó y caminó lentamente hacia su casa, pensando en lo que había visto. Las cosas empezaban a encajar ahora. Ropa cara, visitantes habituales, cajas de la granja. Se dedicaban a robar y revender, y Raúl estaba implicado. En casa le esperaba una desagradable sorpresa. Su marido ya había regresado y estaba claramente alterado. «¿Dónde estabas?»,
Le preguntó, de pie en la puerta de la cocina. Olía a alcohol. En el mercado luego pasé por casa de Rosita, mintió Marian al pasar junto a él. Mentirosa. Estuve en Rositas hace una hora, no estabas allí. Marian se quedó helada. ¿Qué hacía él en casa de su hermana? ¿La había estado siguiendo? Fui a ver a un amigo, dijo, tratando de mantener la calma. ¿Qué amigo? Raúl se acercó más. Dime un nombre. No es asunto tuyo. La agarró del brazo. ¿Me has estado siguiendo? Marian le espetó. Suéltame. Estás borracho. Contéstame. ¿Me has estado siguiendo? Una nota amenazadora apareció en su voz. No, levantó la voz. Y no te atrevas a agarrarme. En ese momento, Adelina entró en la cocina. ¿Qué está pasando aquí? Raúl retrocedió, murmurando algo para sí mismo. Un momento después, la puerta de entrada se cerró de golpe. Se había ido otra vez. Hija, ¿qué pasa? Adelina abrazó a una temblorosa Marian. Mamá, he aprendido una cosa así, una cosa tan terrible. Calla, calla. Ángela podría oír. Ven a mi habitación. Una sola lámpara ardía en la habitación de su madre, creando una acogedora penumbra. Olía a hierbas. A Adelina le gustaba colgar ramilletes de menta y melaza. Marian contó todo lo que había visto. Con cada palabra, el rostro de Adeline se ponía más y más serio. Están robando en la finca El Campo, terminó Mariana. Y Raúl los está ayudando. ¿Estás segura? He visto las cajas con su logotipo. Y esos clientes habituales, el dinero en sobres. Adelina negó con la cabeza. Son gente peligrosa, hija, muy peligrosa. Tienes que tener más cuidado. ¿Qué debo hacer, mamá? Para empezar, quédate callada. No demuestres que sabes nada. Y lo más importante, piensa en Ángela. Necesita estar a salvo. Mariana sintió. Pensar en su hija hizo que su corazón se apretara de miedo. ¿Y si Raúl o los hermanos Santos se enteraban de su vigilancia? ¿De qué serían capaces? De vuelta en su habitación, permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, escuchando la tranquila respiración de su hija mientras dormía. La mente le daba vueltas a fragmentos de lo que había visto durante el día. El vestido caro de Carla, los cajones oscuros, los sobres con dinero, los ojos furiosos de Raúl. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Acudir a la policía? ¿Y si ya habían comprado allí a las personas adecuadas? En su pequeña ciudad, todos se conocían. La información se difundía al instante. Marian decidió seguir vigilando. Ahora que sabía qué buscar, podía averiguar más. Averiguar sus rutas, tiempos de entrega, nombres de cómplices, reunir pruebas para poder, antes de que pudiera terminar de pensar, oyó el sonido de una moto fuera. Raúl había vuelto. Marian se metió rápidamente en la cama y cerró los ojos, haciéndose la dormida. Su marido jugueteó en el baño durante un buen rato y luego se tumbó en la cama. Seguía oliendo a alcohol, pero ahora se mezclaba con él el aroma de un perfume familiar. A la mañana siguiente, Marian se despertó con el ruido de los platos al romperse. En la cocina, Raúl, pálido y arrugado por la borrachera de la noche anterior, intentaba hacer café. En el suelo había trozos de la taza favorita de Marian. «Yo lo limpiaré», murmuró, agachándose torpemente para coger la escoba. Estaba temblando. Marian empezó a recoger los trozos en silencio. Era una taza del juego de su abuela, lo único que le quedaba para recordarla. Envolvió cuidadosamente los fragmentos en papel de periódico, como si enterrara un trozo de su vida pasada. Raúl se fue a trabajar sin siquiera desayunar. Ángela, despertada por el ruido, estaba de mal humor y se negó a comer. Marian preparó mecánicamente el desayuno. Intentó persuadir a su hija para que comiera al menos un poco, pero sus pensamientos estaban muy lejos. «Ven a mi casa», apareció Adelina en el umbral de la cocina. «Tenemos que hablar». La habitación de su madre era siempre fresca y silenciosa. Adelina sentó a su hija en un viejo sillón y ella se acomodó en el borde de la cama. «Cuéntanos lo que aprendiste ayer». Marian empezó a hablar, despacio, eligiendo las palabras. Describió todo lo que había visto, el flujo constante de gente, las cajas con el logotipo de la granja, los sobres con dinero. Adelina escuchaba en silencio, frunciendo cada vez más el ceño. «Pregunté a los vecinos por la granja El Campo», continuó Marian. «Es una granja grande a unos 20 kilómetros de aquí. Cultivan frutas y verduras y abastecen a la capital.
El dueño es Ernesto Valencia. Vive en la finca de allí. ¿Y crees que le roban los productos? Seguro que sí. Ayer vi salir un camión cargado de cajas con el logotipo de la granja. Y ocurre con regularidad. Los vecinos dicen que los hermanos Santos suelen irse por la noche y volver por la mañana. Adeline se levantó y se paseó por la habitación. ¿Y Raúl? ¿Cuál es su papel en todo esto? Marian juntó las manos. No lo sé exactamente, pero está a menudo en su casa, sobre todo por las tardes. Ayer le vi entrar en casa con Manuel Santos. ¿Y ese dinero, mamá? ¿De dónde saca el dinero extra para alcohol, para ropa nueva? Tienes que tener más cuidado, hija. La gente así es peligrosa. Si sospechan que sabes algo... Ya tengo miedo, mamá. Raúl volvió ayer borracho preguntando dónde había estado. Creo que me ha estado siguiendo. Adeline se puso pálida. Tenemos que hacer algo. Tal vez hablar con la policía. ¿Y si están comprados? En un pueblo tan pequeño, todos se conocen. La información les llegaría al instante. Se callaron al oír los pasos de Ángela en el pasillo. La niña se asomó a la habitación. Abuela, ¿puedo jugar con tus botones? Adelina tenía una vieja caja de hojalata con botones de colores, el juguete favorito de su nieta. Claro, cariño, pero no los desparrames. Ángela se acomodó en un rincón de la habitación, ordenando los botones por colores. Mariana observaba a su hija, sintiendo que se le apretaba el corazón. ¿Qué le pasaría si todo saliera a la luz? ¿Si detenían a Raúl? Tenemos que reunir más información, dijo en voz baja. Averiguar sus rutas, los horarios de entrega. Quizá incluso intentar rastrear el camión. Es demasiado peligroso. ¿Qué se puede hacer? ¿Sentarme y ver cómo mi marido se mete con delincuentes? ¿Arriesgar todo lo que tenemos? En ese momento, Rosita llamó a la puerta. Entró volando en la habitación, excitada y jadeante. ¿Te has enterado? Ha desaparecido un gran cargamento de mercancías de la finca El Campo. Dicen que han robado una gran cantidad de productos. Mariana y Adelina se miraron. Rosita continuó. Y también dicen que no es la primera vez. Dicen que no es la primera vez, pero antes era más pequeño. Y ahora los ladrones son unos caraduras. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Marian, intentando mantener la calma. Un jornalero entró en la panadería. Me dijo que el dueño estaba furioso y amenazaba con contratar guardias de seguridad privados. Ángela levantó la cabeza de sus botones. Mamá, ¿qué han robado? Nada, cariño. Juega. Mariana acarició la cabeza de su hija. Rosita, ¿qué más dicen? Dicen de todo. Algunos están seguros de que son lugareños, otros creen que es una banda de la capital. La policía parece haber iniciado una investigación, pero... Hizo un gesto con la mano. Ya conoces a nuestra policía. Rosita se marchó al cabo de media hora, dejando tras de sí una sensación inquietante. Marian miró por la ventana hacia la polvorienta calle donde los cansados mineros se afeitaban. Empezaba el cambio de turno. Me voy a la granja, dijo de repente. ¿Qué? Adeline se volvió bruscamente hacia su hija. Ahora mismo no, pero tengo que hablar con el dueño, contarle lo que sé. Estás loca, te matarán. ¿Qué hacemos, mamá? ¿Esperar a que Raúl se meta de una vez en sus asuntos? ¿A que lo detengan? ¿Qué pasará entonces con Ángela? Adelina se sentó junto a su hija. Vamos a pensarlo, tiene que haber otra salida. Pero ambas sabían que no había otra. Marian ya había tomado su decisión, solo quedaba elegir el momento adecuado. El resto del día transcurrió con los quehaceres habituales. Marian lavó la ropa, cocinó, jugó con su hija, pero cada ruido de una moto la estremecía. ¿Volvía Raúl? ¿Pasaban los hermanos Santos? Por la noche volvió al puesto de observación frente a la casa de Carla. Esta vez se instaló en un callejón con una vista despejada del patio trasero. Allí vio cómo descargaban otro lote de cajas, esta vez apiladas en una dependencia, cuidadosamente camufladas con una lona. Uno de los hermanos, Jorge, notó movimiento en el callejón y se dirigió hacia ella. Mariana apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de los contenedores. El corazón le latía tan fuerte que creía que podía oírse al otro lado de la calle. Jorge se quedó unos minutos mirando a su alrededor y luego volvió al patio. Mariana le oyó decir a su hermano: «Tienes que tener más cuidado. Últimamente hay demasiadas miradas indiscretas». Se sentó en su escondite durante otra hora, anotando números de matrícula, horas de llegada y de salida. Todo aquello podría resultarle útil cuando decidiera ir a ver al dueño de la granja. Marian llegó tarde a casa. Raúl ya dormía, o fingía dormir.
Sobre la mesa había una nota de Adelina. Ángela ha cenado y se ha ido a la cama. Te echa de menos. Esas sencillas palabras fueron las que más le afectaron. Había empezado a pasar menos tiempo con su hija, consumida por la vigilancia y la investigación. Pero tenía elección. Podía quedarse de brazos cruzados sabiendo lo que estaba pasando. Marianne se sentó a la mesa de la cocina y sacó un cuaderno hecho jirones. En él anotó todas sus observaciones: horas, fechas, matrículas, nombres de las personas que acudían a casa de los Santos. Las páginas estaban garabateadas con letra pequeña. Pruebas de una actividad delictiva que podía costarle la vida. Aquella noche, Mariana decidió cambiar su táctica de vigilancia. En lugar de su lugar habitual en una cafetería o un callejón cercano a la casa de los Santos, eligió una posición más alejada, en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Desde allí, se veía claramente la carretera que conducía al Cortijo El Campo. Vestía ropas oscuras y llevaba el pelo oculto bajo un pañuelo. En el bolso llevaba un termo de café y bocadillos. La espera iba a ser larga. Le dijo a Adelina que iba a casa de una amiga, pero pudo ver en los ojos de su madre que no la creía. «Cuídate», fue todo lo que dijo Adelina, abrazando fuertemente a su hija. Ángela estaba de mal humor, no quería dejar marchar a su madre. «¿Te vas otra vez? No juegas conmigo para nada». Estas palabras clavaron un cuchillo afilado en el corazón de Mariana, pero se obligó a marcharse. Por el bien de su hija, se repetía a sí misma. Todo era por su bien. El viejo almacén olía a polvo y óxido. Marianne se instaló en el primer piso, junto a una ventana rota. Desde allí, podía ver la carretera y parte de la ciudad. Las luces se iban encendiendo en el crepúsculo. Cuadros amarillos en las ventanas, farolas tenues en los postes. Hacia las 9 de la noche, vio el familiar camión de los hermanos Santos. Pasó lentamente por delante del almacén y giró por un camino rural. Media hora después, apareció otro vehículo, una vieja camioneta conducida por Manuel. Le siguió una moto. Marianne reconoció el sonido característico del motor. Era Raúl. Sacó una libreta del bolso y anotó la hora y los números de matrícula. Le temblaban las manos, pero su letra seguía siendo clara. Había aprendido a controlar sus emociones con el paso de los días. Pasó una hora. Se hizo completamente de noche. Solo la luna iluminaba la carretera con una luz plateada. De repente, Marianne oyó ruido de motores. Los coches volvían. El primero en aparecer fue un camión, ahora cargado de cajas cubiertas descuidadamente con lonas. Le seguía una camioneta, también cargada. Se detuvieron cerca del almacén. Marianne se agachó, temerosa de ser vista, pero siguió observando. Jorge salió de la cabina del camión y se acercó a Manuel. Hablaron brevemente de algo y luego sacaron cigarrillos. A la luz del mechero vio la cara de Raúl. Estaba junto a sus hermanos, explicándoles algo activamente. Le vinieron a la mente frases sueltas. «El próximo envío, gran cargamento. Tenemos que recibirlo antes del amanecer». Carla apareció de repente. Llegó en un coche nuevo. Se bajó golpeando la acera con los tacones. Su vestido rojo brillaba en la oscuridad. Se acercó a Raúl y le puso la mano en el hombro. Hablaron en voz baja de algo, y entonces Carla se echó a reír, una risa sonora y despreocupada. Marianne apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Una cosa era sospecharlo, y otra muy distinta, verlo con sus propios ojos. Raúl y Carla estaban demasiado juntos, sus posturas delataban su intimidad habitual. De repente, Manuel levantó la cabeza y miró hacia la oscuridad. «Hay alguien ahí fuera». Su voz era apenas audible, pero Mariana se quedó helada de miedo. Se refugió en las profundidades del almacén, conteniendo la respiración. «Compruébalo», ordenó Jorge. Se oyeron pasos. Alguien se dirigía hacia el almacén. Marianne se abrió paso con cautela entre las viejas cajas, intentando moverse en silencio. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todos a su alrededor podían oírlo. «Aquí no hay nadie», llegó la voz de Manuel al cabo de unos minutos. «Eso creo». Los coches se fueron marchando uno a uno. Los últimos en salir fueron Raúl y Carla, juntos en la moto de él. Marianne vio a la mujer acurrucada contra la espalda de su marido, con el pelo alborotado por el viento. Permaneció sentada en su escondite durante otra hora, temerosa de moverse. Su mente daba vueltas a fragmentos de lo que había visto: las cajas de la granja, las reuniones secretas, la cercanía de Raúl y Carla. Todo formaba un cuadro terrible. Su marido no solo estaba implicado en los robos, sino que era un miembro activo del grupo criminal.
Marianne regresó a casa pasada la medianoche. La casa estaba en silencio, solo sonaba el reloj en la cocina. Comprobó la habitación de Ángela. La niña dormía abrazada a un osito de peluche. Había un dibujo en la almohada, 3 figuras cogidas de la mano: mamá, papá y Ángela. Todos tenían una sonrisa pintada en la cara. Marianne cogió el dibujo con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. Luego entró en el dormitorio. La cama estaba vacía. Raúl no había vuelto. Ella sabía dónde estaba, en casa de Carla, en sus brazos. Ese pensamiento ya no le causaba el dolor de antes, sino una fría determinación. Sacó un cuaderno y anotó todos los detalles de esta noche: hora, ruta, matrículas, conversaciones. Luego sacó un sobre y metió en él todas las pruebas que había reunido a lo largo de los días: notas, fotografías tomadas con una vieja cámara, listas de matrículas y nombres. En la cocina, Adelina se levantó para beber agua. Cuando vio a su hija, se sentó en silencio a su lado. «Lo he visto todo, mamá», dijo Marianne en voz baja. «Roban en la granja, regularmente, por la noche. Tienen todo un sistema. ¿Y Raúl?» «Está con ellos. Ha estado con ellos desde el principio. Y ella». Adeline cogió la mano de su hija. «¿Qué vas a hacer?» «Lo que tengo que hacer. Voy a ir a ver al dueño de la granja. Voy a contarle todo lo que sé. Es peligroso». «¿Qué no es peligroso? ¿Esperar a que los atrapen? ¿Esperar a que detengan a Raúl? ¿Qué será de Ángela entonces?» Permanecieron sentados en la oscuridad durante mucho tiempo, cogidos de la mano. En algún lugar de la ciudad cantó el primer gallo. Estaba amaneciendo. Un nuevo día traía consigo nuevos miedos y nuevas decisiones. «Iré a Valencia mañana», dijo finalmente Marianne. «Justo después de la fiesta familiar. ¿Vacaciones? ¿Todavía quieres tenerlas?» «Sí, que sea como siempre. No quiero levantar sospechas». Adeline sacudió la cabeza. «Ten cuidado, hija. Esta gente no se detendrán ante nada». Marianne sonrió descontenta. «Lo sé, mamá. Por eso no puedo seguir callada». Marianne se levantó antes del amanecer para comenzar con los preparativos. Todos los años celebraban el día en que Adeline las había traído por primera vez a ella y a Rosita a esta casa, el día en que se convirtieron en una verdadera familia. Adelina ya estaba en la cocina, amasando la masa para los bollos a la antigua. Sus manos, cubiertas de manchas de la edad, amasaban con confianza la elástica masa. Marianne recordaba aquel olor de su infancia, cálido, acogedor, con aroma a hogar y felicidad. «¿Puedo ayudarte, mamá?», preguntó, atándose el delantal. «Será mejor que te pongas con la carne. Y no te olvides de coger el mantel festivo, el del bordado». El mantel estaba guardado en una vieja cómoda, envuelto en una sábana limpia. Marianne lo desdobló con cuidado, blanco como la nieve, con hábiles bordados en los bordes. El trabajo de su abuela, transmitido de generación en generación. ¿Cuántas vacaciones había recordado esta tela? ¿Cuántos momentos felices había conservado? Rosita llegó hacia las 9, sin aliento, con una bolsa de bollos recién salidos de la panadería. «Los hice antes de la inauguración. La dueña los horneó especialmente para nosotros, de canela como nos gustan». Ángela ya estaba dando vueltas en la cocina, intentando coger un bollo caliente. Marianne le dio una palmada en el brazo. «Espera a los invitados, cariño. Mejor ayuda a la abuela a poner la mesa». Raúl apareció cerca de la hora de comer, con el ceño fruncido, falto de sueño. Murmuró algo sobre la mina y se encerró en el baño. Marianne fingió no notar el olor a perfume extranjero que desprendía su camisa. A las 3 de la tarde la mesa estaba puesta. Un mantel blanco como la nieve, la mejor vajilla, un ramo de flores silvestres en un viejo jarrón. Marianne colocó los platos y cada uno sonó en sus manos como una campana. Recordó lo orgullosa que había estado su abuela de aquel juego, lo único de valor que había en la casa. Los invitados empezaron a reunirse después de las 4. Vinieron los primos de Raúl y sus familias, vecinos de los que eran amigos desde hacía años, los amigos de Rosita de la panadería. La casa se llenó de voces, risas, el tintineo de los platos. Marianne sonreía mecánicamente, respondía a las preguntas, ponía la comida en los platos. Pero en su interior se agitaba un presentimiento de problemas. Sabía que algo tenía que ocurrir. Esta falsa fiesta no podía terminar en paz. «Qué pálida estás», le susurró Rosita, mientras la ayudaba a servir las bebidas. «¿Por qué no te acuestas?» «Estoy bien», Marianne negó con la cabeza.
Solo estoy cansada con los preparativos. Raúl se sentó a la cabecera de la mesa, contando alguna historia de la mina. Los invitados reían, pero Marianne podía ver la falsedad en su sonrisa, la tensión en sus hombros. De vez en cuando miraba hacia la puerta principal, como si estuviera esperando a alguien. Ángela corrió entre los invitados, mostrando a todos su nueva muñeca, un regalo de la tía Rosita. Su risa tintineante cortaba el aire espeso de la fiesta como un rayo de sol que atravesara las nubes de tormenta. Y entonces ocurrió algo que Marianne no esperaba. La puerta se abrió y Carla Santos apareció en el umbral. Llevaba el mismo vestido rojo, tacones altos y el pelo peinado. Era como si hubiera aparecido a propósito para subrayar la diferencia entre ella y la señora de la casa, vestida con un sencillo traje azul. Se hizo el silencio en la habitación. Incluso los niños dejaron de hacer ruido, percibiendo la tensión de los adultos. Raúl se levantó de un salto de su asiento, pero inmediatamente se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. «Buenas noches a todos», sonrió Carla, mirando a su alrededor. «Espero no llegar demasiado tarde a los festejos». Marianne sintió los ojos de los invitados clavados en ella. Algunos la miraban con curiosidad, otros con lástima, otros apartaban la mirada. Lo sabían, todos lo sabían. «Es una fiesta familiar», dijo Adeline con firmeza, levantándose de su asiento. «No esperábamos forasteros». «Oh, pero yo soy casi de la familia», rió Carla. «¿Verdad, Raúl?» Marianne vio que su marido se ponía pálido y le temblaban las manos. Se acercó lentamente al aparador donde había un jarrón antiguo, lo único de valor que le quedaba de su abuela. «¿Qué haces aquí?», preguntó en voz baja, pero en el silencio su voz era audible para todos. «Vine a felicitar a la familia». Carla puso especial énfasis en la última palabra. «Y a dar la noticia. Raúl se va a vivir conmigo ahora». «¿Verdad, cariño?», susurraron los invitados. Algunos empezaron a hacer las maletas apresuradamente, al darse cuenta de que estaba a punto de estallar un escándalo. Ángela, asustada por lo que estaba ocurriendo, se aferró a su abuela. «Fuera de mi casa», pronunció Mariana. «¿De la tuya?». Carla se acercó a la mesa y pasó un dedo por el mantel blanco como la nieve. «Pronto estará vacía. Raúl, recoge tus cosas». Raúl permaneció con la cabeza gacha. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. «He dicho que te largues». «¿O si no qué?». Carla cogió el jarrón, girándolo descuidadamente entre sus manos. «¿Qué puedes hacer? No eres más que una patética ama de casa que ni siquiera ha visto a su marido engañarla en años». «Deja el jarrón», le tembló la voz a Marianne. «¿Ese trasto viejo?». Carla sonrió despectivamente. «No vale ni 3 pesos». Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Carla, como por accidente, soltó los dedos. El jarrón cayó al suelo, rompiéndose en decenas de pedazos. En el silencio que siguió, se oyó el tintineo de los fragmentos de porcelana al rodar por el suelo. «Oh, qué vergüenza», sonrió Carla, pero en sus ojos se leía regodeo. «Espero que no fuera valioso». Marianne miró los fragmentos y sintió que algo se rompía en su interior. No el jarrón, sino ella misma, que se estaba rompiendo como la porcelana. Cada fragmento era una parte de su vida, de su confianza, de su amor. «Tú», empezó, pero de repente captó la mirada de Carla. En ella se leía desafío, superioridad y algo más. «¿Miedo? Tienes miedo». «¿Qué?». La sonrisa de Carla tembló. «Tienes miedo», repitió Marianne con más seguridad. «Miedo de que cuente tus negocios en la granja, sobre los robos, sobre los paseos nocturnos, sobre la venta de objetos robados». Ahora Carla se puso pálida. Miró rápidamente a Raúl, que se quedó inmóvil como una estatua. «No sé de qué estás hablando», dijo con voz dura. «Pero si estás pensando en difundir rumores». «¿Rumores? Tengo pruebas. Registros, fotos, matrículas. Lo tengo todo». La habitación quedó tan silenciosa que se oía el tic-tac del viejo reloj de pared. Los últimos invitados abandonaban la casa a toda prisa, arrastrando a los niños tras ellos. Solo quedaban los más cercanos. Adelina, acunando a Ángela, y Rosita, congelada junto a la puerta de la cocina. Carla fue la primera en romper el silencio. Su risa sonó anormalmente fuerte en la habitación vacía. «¿Pruebas? ¿Y qué vas a hacer con ellas? ¿Ir a la policía?». Marianne permaneció inmóvil, mirando los fragmentos del jarrón a sus pies. Cada uno de ellos reflejaba la tenue luz de la lámpara como un pequeño espejo roto.
En uno de los fragmentos, vio el rostro distorsionado de Raúl, pálido, con una expresión congelada de miedo. No, dijo Marian lentamente. Iré a ver a Ernesto Valencia. Le contaré todo. Sobre los robos nocturnos, sobre tus rutas, sobre el almacén donde guardas la mercancía robada. Ahora no solo Carla se puso pálida, sino también Raúl. Se adelantó. Marian, no hagas ninguna tontería. ¿Una estupidez? Se volvió hacia su marido. Tonterías son robar. Tontería es asociarse con delincuentes. Estupidez es traicionar a tu familia. Adeline intentó llevarse a Ángela a otra habitación, pero la niña estalló. Mamá, papá, ¿por qué gritas? Calla, cariño. Rosita cogió a su sobrina en brazos. Ven conmigo, te enseñaré los nuevos libros ilustrados. Carla las acompañó con la mirada y luego se volvió lentamente hacia Marian. Tú no sabes nada. ¿Crees que es solo robar? ¿Crees que puedes ir y contarlo? Sé lo suficiente, sé que llevas meses robando en la granja Valencia. Sé que has estado vendiendo lo robado en el pueblo vecino. Conozco todas las rutas, todos los puntos de distribución. ¿Y crees que te van a creer? Carla se acercó más. ¿Crees que creerán más a una simple ama de casa que a la gente respetable del pueblo? ¿Respetables? Marianne sonrió amargamente. ¿Ladrones y traidores? ¡Cállate!, bramó de repente Raúl. Su rostro se contorsionó de rabia. No te das cuenta de dónde te estás metiendo. Era la primera vez que Marian veía a su marido así, con el rostro retorcido por la ira y las manos temblorosas. Este hombre era un extraño para ella, desconocido, aterrador. Explícamelo, dijo en voz baja. Explícame por qué te involucraste con ellos. ¿Por qué nos traicionaste? ¿Traicionarnos? Se rió histéricamente. Lo hice todo por vosotros. ¿Crees que puedes vivir con el salario de un minero? ¿Crees que no te vi contando cada peso? Vivíamos modestamente, pero honestamente. ¿Honradamente?, espetó. La honestidad no da de comer a los niños, Mariana. Carla le puso la mano en el hombro. No se lo expliques. De todas formas no lo entenderá. Lo importante ahora es mantenerla callada. Había una clara amenaza en su voz. Marian sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? ¿Qué te parece? Carla sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. No podemos dejar que destruyas todo lo que hemos construido. ¿Construido?, intervino Adeline, que hasta entonces había estado observando en silencio. No habéis construido nada, estáis robando a gente honrada. Cállate, vieja, replicó Carla con brusquedad. Esto no es asunto tuyo. No te atrevas a hablarle así a mi madre. Marian dio un paso adelante, pero Raúl la agarró del brazo. Quédate donde estás, murmuró con los dientes apretados. O te arrepentirás. ¿Me estás amenazando? ¿A mí? ¿A la madre de tu hijo? Algo brilló en sus ojos por un momento. ¿Vergüenza? ¿Remordimiento? Pero desapareció de inmediato. Intento protegerte, de ti misma. Deja de hablar. Carla golpeó el suelo con el tacón con impaciencia. Díselo. Raúl respiró hondo. Marian, escucha. Olvida todo lo que has visto. Olvida lo que sabes. Vive como has vivido. De lo contrario. ¿De lo contrario qué? De lo contrario no podemos garantizar la seguridad, la tuya y la de Ángela. Esas palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Marianne sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se esperaba cualquier cosa, gritos, amenazas, incluso violencia. Pero que Raúl amenazara a su propia hija. Tú no te atreverías, susurró. No se atreve, sonrió Carla. Mis hermanos, en cambio, son diferentes, no son tan sentimentales. Fuera de mi casa, le tembló la voz a Marianne. Los dos, fuera. No lo entiendes, Carla negó con la cabeza. Ahora vas a hacer lo que te digamos, o las consecuencias serán desagradables. No tengo miedo de ti. Deberías tener miedo. ¿Quieres a tu hija, verdad? ¿Quieres que le pase algo? ¿Un accidente en la calle, por ejemplo? Marianne se abalanzó sobre Carla, pero Raúl la interceptó. Cálmate, estás empeorando las cosas. ¿Peor? Se soltó de su agarre. ¿Cuánto peor? Estás amenazando a tu hija, tu propia sangre. Estoy intentando salvaros a los dos, gritó. ¿Crees que quiero hacer eso? ¿Crees que me gusta? Entonces para todo. Es demasiado tarde, dijo en voz baja. Demasiado tarde. Carla se acercó a él cogiéndole bajo el brazo. Vamos, cariño, aquí no hay nada más que hacer. ¿Y tú?
Se volvió hacia Marianne. Tienes hasta mañana. Piensa bien en tu comportamiento y sobre la seguridad de tu hija. Se dirigieron a la salida. En la puerta, Raúl se detuvo, se dio la vuelta. Lo siento, dijo en voz baja. No quería que las cosas acabaran así. Lárgate, murmuró Marianne entre dientes apretados. Y no te atrevas a volver. Cuando la puerta se cerró tras ellas, se hundió lentamente en el suelo, entre los fragmentos de jarrón. Adeline corrió hacia su hija. Marianne, cuidado, te vas a cortar. Ya me he cortado, mamá, susurró. Me corté hace mucho tiempo, solo que nunca noté la sangre. La voz de Rosita llegaba de la habitación de la niña. Estaba leyéndole un cuento a Ángela, intentando distraerla de lo que estaba pasando. ¿Pero cuánto tiempo puedes ocultar a una niña la verdad? ¿Cómo protegerla de esta pesadilla? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Adeline, ayudando a su hija a levantarse. Marianne miró los fragmentos del jarrón y luego la puerta tras la que se habían escondido Raúl y Carla. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Me voy a casa de Valencia. Pero han amenazado a Ángela. Precisamente por eso tengo que impedirlo. Ahora, antes de que sea demasiado tarde. Hubo un silencio opresivo en la casa después de que Raúl y Carla se marcharan. Marianne recogió mecánicamente los fragmentos del jarrón y los colocó en una caja de cartón. Envolvió cada fragmento en papel de periódico, como si enterrara un trozo de su pasado. Adelina limpió en silencio la mesa de los restos de la comida navideña. Platos sin tocar, vasos sin terminar, servilletas arrugadas. Todo atestiguaba el repentino fin de la celebración. El mantel blanco estaba manchado de vino tinto. Alguien había volcado un vaso durante el alboroto. Rosita acostó a Ángela en su habitación. La niña no pudo calmarse durante mucho tiempo. Seguía preguntando por qué se había ido papá, por qué lloraba mamá, quién era esa tía malvada del vestido rojo. Su hermana le contó cuentos hasta que la niña se durmió. «Tenemos que irnos», dijo Rosita en voz baja, de vuelta en la cocina. Ahora mismo. No bromeaban con las amenazas. Marianne negó con la cabeza. ¿A dónde? No tenemos dinero. Y luego nos encontrarán. El pueblo es pequeño, todo el mundo se conoce. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Esperar a que cumplan sus amenazas? En ese momento, una piedra se estrella contra la ventana de la cocina y rompe el cristal. Las mujeres chillaron. En el suelo, entre los fragmentos, había una nota envuelta en la piedra. Con manos temblorosas, Marianne desdobló el papel. Piensa en tu hija. Tienes hasta el amanecer. Adeline se apresuró a comprobar las puertas. Tenemos que cerrar todas las ventanas, atrancar las puertas. Es inútil, dijo Marianne cansada. Si quieren entrar, entrarán. Se hundió en la silla, mirando la ventana rota. El aire fresco de la noche entraba en la cocina, alborotando las cortinas. Me voy a casa de Valencia, ahora mismo. Por la noche. Estás loca, exclamó Rosita. ¿Y qué me queda por hacer? Esperar a que le hagan daño a Ángela. No, debemos actuar primero. Marianne subió al dormitorio. Sacó un sobre de pruebas de un escondite bajo las tablas del suelo. Notas, fotografías, listas de matrículas. Todo lo que había estado recopilando durante las últimas semanas. Le temblaron las manos al comprobar el contenido. En el armario encontró un viejo bolso, el mismo que una vez había traído a esta casa como novia. Marianne metió en ella lo esencial: papeles, algo de dinero, una muda de ropa. «¿Mamá, puedes cuidar de Ángela?», preguntó bajando las escaleras. Adelina asintió. «Por supuesto, pero no puedes ir sola». «Tengo que hacerlo. Cuanta menos gente haya, más seguro». Rosita agarró la mano de su hermana. «Entonces al menos toma esto». Le tendió una pequeña navaja, vieja pero afilada. Por si acaso. Marianne guardó la navaja en el bolsillo de su vestido. Luego se dirigió a la habitación donde dormía Ángela. La niña estaba acurrucada, abrazada a un osito de peluche. Su rostro estaba sereno en sueños. Aún no se había dado cuenta de la tormenta que había estallado a su alrededor. «Te quiero, pequeña», susurró Marianne, besando suavemente la frente de su hija. «Todo va a ir bien, te lo prometo». Se encontró con su madre en el pasillo. Adeline le tendió en silencio un pequeño medallón, un medallón antiguo que había pasado de generación en generación en su familia. «Me ha protegido toda mi vida», le dijo. «Ahora deja que te proteja a ti». Marianne se puso el medallón. El metal era cálido, como si contuviera el calor de las manos de una madre.
Si no regreso antes de mañana, empezó. Volverás, dijo Adeline con firmeza. Debes volver, por el bien de Ángela. En la puerta, Marianne se volvió por última vez. Su madre y su hermana estaban de pie en la penumbra del pasillo. Dos sombras, dos pilares de su vida. ¿Cuántas veces la habían visto partir así? A la escuela, a citas, al matrimonio. Pero nunca la despedida había sido tan dura. La noche la recibió con frescor y silencio. Las calles estaban desiertas. Solo las farolas proyectaban círculos amarillos de luz sobre las aceras. Marianne caminaba deprisa, intentando permanecer en las sombras. Cada susurro la hacía estremecerse, cada sombra le parecía amenazadora. La granja de Valencia estaba a unas 2 horas a pie. Mariana conocía el camino. Había visto pasar muchas veces los camiones de los hermanos Santos. Ahora le tocaba a ella hacer el viaje. En las afueras de la ciudad, oyó el ruido de un motor. Instintivamente, se agachó detrás de un seto y se pegó al suelo. Pasaba un camión que le resultaba familiar, con Jorge Santos al volante. ¿La están buscando? Cuando el ruido del motor se apagó, Mariana salió cautelosamente de su escondite. Tenía el vestido manchado de tierra, pero ese era el menor de sus problemas. Lo principal era que no la habían visto. El camino atravesaba campos de hierba alta. La luna aparecía y desaparecía tras las nubes, haciendo el camino brillante o completamente oscuro. En algún lugar a lo lejos, parpadeaban las luces de la granja. Era como una pequeña isla de luz en un mar de oscuridad. De repente, Marianne oyó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta y vio una figura entre las sombras de los árboles. Su corazón se aceleró como el de un loco. Aceleró el paso, casi corriendo. Los pasos detrás de ella se hicieron más frecuentes. Alguien la seguía, ya no se escondía. Marianne guardó la empuñadura de su cuchillo en el bolsillo. Si tenía que defenderse, ¡alto! La voz de un hombre cortó el silencio de la noche. Marianne lo reconoció. Manuel Santos. Detente o lo lamentarás. Se apresuró a correr. Detrás de ella, oyó el pisotón de varios pares de pies. Había más de uno. El pecho le ardía. Los pies se le enredaban en la hierba alta, pero el miedo le daba fuerzas. Más adelante había una encrucijada. El camino se dividía en dos. Uno llevaba a la granja, el otro al pueblo vecino. Marianne tomó el camino que conducía a una espesura de arbustos. Quizá fuera posible confundir las huellas. Los perseguidores también se habían dividido. Marianne les oía gritar en la oscuridad. Alguien alumbraba con una linterna y el haz de luz recorría el campo, distinguiendo trozos de espacio en la oscuridad. ¡Está aquí!, alguien gritó. ¡En los arbustos! Marianne se agachó e intentó arrastrarse entre los arbustos. Unas ramas afiladas le arañaron la cara y los brazos, pero ignoró el dolor. Lo principal era llegar a la granja. Lo principal era llegar a Valencia a tiempo para contárselo todo a Valencia. Marianne se arrastró entre los arbustos, intentando moverse lo más silenciosamente posible. Las ramas afiladas se aferraban a su ropa, arañándole la piel, pero ella ignoraba el dolor. El único pensamiento que latía en su cabeza era llegar a la granja, encontrar a Valencia y contárselo todo. El rayo de la linterna atravesó los arbustos muy cerca de ella. Podía oír la respiración agitada de sus perseguidores, sus voces apagadas. «Pasamos por aquí, mira. Las ramas están rotas». La bolsa se aferraba a todos los arbustos impidiéndole moverse, pero era imposible abandonarla. Allí estaban todas las pruebas, sin las cuales sus palabras carecerían de valor. De repente se oyó un ruido de motor. Marianne se quedó helada. Un camión de los hermanos Santos bajaba lentamente por la carretera, así que habían acordonado todas las rutas a la granja, acorralándola como a un animal salvaje. Se apartó de la carretera y se adentró en el campo. La hierba alta la ocultaba, pero era más difícil moverse por ella. Cada paso era difícil. El suelo estaba blando después de la reciente lluvia. Sus pies se ahogaban en el barro. «¡Comprueba el campo!», llegó la voz de Manuel. «No puede haber ido muy lejos». Mariana se agachó hasta el suelo. La hierba olía a humedad y a algo amargo. Intentó respirar lo más silenciosamente posible, aunque su corazón latía tan fuerte que pensó que sus perseguidores podrían oírlo. Dos hombres pasaron a su lado. Podía ver sus pies a través de los tallos de hierba. Uno llevaba una linterna y el otro algo parecido a un palo o un bate. Se detuvieron muy cerca. «¿Tal vez se volvió hacia el río?», preguntó uno. «No, demasiado lista para eso», respondió el otro.
Marian reconoció la voz de Jorge. Se dirige hacia la granja, te lo digo exactamente. No pudo contenerla Raúl. Se ablandó, se compadeció de su mujer y de su hija. Y ahora tenemos que preocuparnos. Si llega a Valencia, no lo hará. La voz de Jorge se volvió dura. La encontraremos. Carla dijo que costara lo que costara. Siguieron caminando. Mariana levantó la cabeza con cautela. Los perseguidores se dirigían hacia la carretera. Esperó unos minutos más y se arrastró lentamente en dirección contraria. Faltaba 1 kilómetro para llegar a la granja. Podía ver las luces de la casa principal, que parpadeaban como un faro en la oscuridad. Pero entre ella y esas luces estaban sus perseguidores, hombres armados dispuestos a todo. Algo le picó en el bolsillo del vestido, el cuchillo que Rosita le había dado. Tan pequeño, casi de juguete. ¿Qué podía hacer con ella contra hombres adultos? De pronto le vino a la mente el rostro de Ángela, dormida, serena, sin saber que su madre se arrastraba por un campo embarrado, salvándole la vida. ¿Qué sería de ella si atraparan a Mariana? ¿Quién la protegería de Carla y sus hermanos? Estos pensamientos le dieron fuerzas. Marian se puso de rodillas y miró a su alrededor. Los perseguidores estaban esparcidos por el campo, peinando metódicamente cada zona. Pero había un camino en el que no parecían haber reparado. Una estrecha franja de hierba segada que conducía a un viejo cobertizo. Recordaba aquel cobertizo. Lo había visto cuando seguía a los camiones de los Santos. A veces paraban allí para recargar mercancías. Con suerte, podría pasar desapercibida. Marian se arrastró hacia el cobertizo, tratando de moverse con el mayor cuidado posible. Cada susurro parecía ensordecedor, cada crujido de rama bajo sus manos como un trueno. Cuando llegó al granero, se pegó a la pared para recuperar el aliento. Las viejas tablas olían a moho y podredumbre. En algún lugar del piso de arriba, los pájaros graznaban. Los búhos debían de estar anidando allí. Con cautela se asomó por la esquina y vio que los perseguidores seguían registrando el campo. Sus antorchas parpadeaban en la oscuridad como luciérnagas. Solo quedaba una corta distancia hasta la granja. Si se corría a través del maizal, se podía llegar en 15 minutos. Marian estaba a punto de ponerse en marcha cuando oyó el sonido de unos pasos que se acercaban. Alguien se dirigía hacia el granero. Se pegó a la pared, esperando que la oscuridad la ocultara. Los pasos se detuvieron bastante cerca. El sonido de un mechero, el olor a humo de cigarrillo. «Comprueba el granero», fue la voz de Raúl. El corazón de Marian latió aún más rápido. Su marido también estaba en la persecución. «¿Por qué? No es tan estúpida como para esconderse aquí», replicó alguien. «Comprobado, he dicho». La puerta del granero crujió al abrirse. El haz de la linterna se deslizó por las paredes. Marian contuvo la respiración, retrocediendo lentamente por la esquina. Un poco más y estaría al descubierto, pero no había otra salida. «Despejado», dijo una voz desde el granero. «Solo algunos pájaros arriba. Sigamos avanzando». La voz de Raúl sonaba cansada. «Tenemos que encontrarla antes del amanecer». Los pasos retrocedieron. Marian esperó 1 minuto más y se asomó con cautela por la esquina. El camino estaba despejado. Corrió a través del maizal. Los altos tallos le azotaban la cara y se le enredaban en las piernas, pero no se detuvo. Cada paso la acercaba más a su objetivo, a la salvación. Detrás de ella se oyó un grito. «¡Allí, en el maíz!». Marian corrió aún más rápido. Oyó crujir los tallos mientras sus perseguidores corrían tras ella. Los pisotones, los gritos, el sonido del motor al arrancar, todo se fundía en un estruendo amenazador. De repente apareció la valla de una granja, alta y con alambre de espino en la parte superior. Marian se quedó paralizada por un segundo. ¿Cómo superar este obstáculo? Pero no había tiempo para reflexionar. Los perseguidores se acercaban. Corrió hacia la alambrada y se quitó los zapatos. Se agarró a la malla metálica y tiró hacia arriba. Los bordes afilados se clavaron en sus palmas, pero ignoró el dolor. «¡Alto!», Raúl gritó desde muy cerca. «Marian, para». Ya había llegado a la mitad de la valla, cuando una mano le agarró el tobillo. Marian dio una patada al azar, se oyó un chillido y el agarre se aflojó. Volvió a levantarse y se encontró en lo más alto. El alambre de espino se clavó en su ropa, rasgando la tela. Pero lo más importante era que ya estaba trepando por encima de la alambrada. Saltó al otro lado y rodó por el suelo. Su bolsa voló a un lado, la recogió rápidamente
y corrió hacia la casa, cuya luz de las ventanas parecía ahora tan cercana y tan salvadora. Detrás de ella oyó gritos. Alguien también estaba escalando la valla, pero ella ya corría por el corral, y cada paso la acercaba más a su objetivo. Una luz parpadeó en el porche de la casa. La puerta se abrió, y en el umbral había un hombre con una escopeta. Marianne se quedó paralizada y levantó las manos. «Señor Valencia, no dispare. Necesito su ayuda». El hombre del porche entrecerró los ojos, mirando en la oscuridad. Era alto, corpulento, con las sienes encanecidas. La escopeta en sus manos no vaciló. Era obvio que sabía manejarla. «¿Quién es usted? ¿Qué está pasando aquí?» Su voz era grave y autoritaria. «Me llamo Mariana Escobar. Sé quién está robando en tu granja. Tengo pruebas». Dio un paso adelante, sosteniendo su bolsa delante de ella. Se oyeron gritos y maldiciones detrás de la valla. Los perseguidores intentaban saltarla. Valencia levantó más alto el rifle. «Quedaos donde estáis, que todo el mundo se quede donde está». Dos labradores, también armados, salieron corriendo al porche. En algún lugar del patio trasero, los perros ladraban. «Señor Valencia, por favor, escúcheme». La voz de Mariana temblaba de desesperación. «Vienen a por mí. Han amenazado a mi hija». Algo en su voz, en su mirada desesperada, hizo que el granjero decidiera. «Rápido a la casa. Juan, Pedro, comprobad la valla». Mariana subió corriendo los escalones. A la luz del porche, Valencia vio su vestido hecho jirones, sus manos ensangrentadas, su cara sucia de arrastrarse por el suelo. «Jesús, mujer, ¿qué te ha pasado?» Pero no hubo tiempo para explicaciones. Se oyeron disparos desde el lado de la valla cuando los peones de la granja hicieron disparos de advertencia a sus perseguidores. Valencia condujo a Mariana a su despacho, una gran habitación llena de muebles antiguos. En las paredes colgaban fotografías de la granja a lo largo de los años, algunos diplomas y certificados. Un enorme escritorio estaba repleto de papeles. «Cuéntamelo», dijo brevemente, cerrando la puerta. Con manos temblorosas, Marianne sacó sus pruebas del bolso. Un cuaderno de notas, fotografías y listas de matrículas. Lo dejó todo sobre la mesa. Los hermanos Santos han organizado todo un sistema de robos. Entraban por la noche, cargaban la mercancía y se la llevaban a otras ciudades. Tienen sus puntos de distribución, su gente en las empresas de transporte. Valencia examinó los documentos. Su rostro se volvió cada vez más sombrío. Sospechaba algo así, pero no pensé que fuera tan grave. ¿Cómo has conseguido esta información? Les he estado siguiendo, desde hace unas semanas, después de enterarme de que mi marido... Su voz se entrecorta. En ese momento llamaron a la puerta. «Señor, hay gente que quiere entrar. Dicen que buscan a su esposa fugitiva». Valencia miró a Mariana. «¿Está su marido con ellos?» Ella asintió, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Él también está en esto. Y su amante, Carla Santos. Amenazaron con hacer daño a mi hija si se lo decía». El granjero se levantó y se acercó a la ventana. A la luz de la luna pudo ver a un grupo de hombres reunidos en la puerta. Gritaban algo, agitaban los brazos. «Señor Valencia». La voz de Raúl resonó en toda la granja. «Salga a hablar. Todo esto es un error». «¡Qué insolencia!», murmuró el granjero. Luego se volvió hacia Marianne. «Quédate aquí. Yo lo solucionaré». Salió cerrando la puerta tras de sí. Marianne se acercó a la ventana que daba al patio. Valencia bajaba los escalones del porche, con sus empleados armados. «¿Qué quieren?». La voz del granjero era tranquila, pero había una sensación de acero en ella. «¡Mi mujer!», gritó Raúl. «Está loca, se está inventando historias». «¿Historias?». Valencia sonrió. «¿Las huellas de los neumáticos de tus camiones en mi tierra también son historias? ¿Y las cajas con el logotipo de mi granja en tu granero?». Hubo movimiento en la multitud de la puerta. Carla se adelantó, todavía con el mismo vestido rojo, pero ahora arrugado y manchado. «Escuchen», empezó con voz melosa. «Arreglemos esto pacíficamente. ¿Podemos hacer un trato? ¿Negociar?». Valencia la interrumpió. «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo has estado robando en mi granja durante meses?». «Tengo contactos en la ciudad. Mis hermanos conocen a la gente adecuada. Podemos sernos útiles mutuamente». Marianne vio que los hombros del granjero se tensaban. «¿Me estás amenazando? ¿En mis tierras?». En ese momento, el sonido de las sirenas llegó desde un lado de la carretera. Las luces rojas y azules de los coches de policía atravesaron la oscuridad.
Llamé a la policía en cuanto vi la persecución en la valla, dijo Valencia en voz alta. Están de camino. La multitud de la verja se agitó. Los hermanos Santos corrieron hacia sus coches, pero era demasiado tarde. Los coches de policía ya estaban bloqueando la carretera. Mariana vio a Raúl congelado en su sitio, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Cómo Carla intentaba huir, pero era atrapada por los campesinos. Como los hermanos Santos levantaban las manos, rodeados de policías armados. Llamaron a la puerta del despacho. «Señora Escobar, es la policía. Necesitamos su declaración». Las horas siguientes pasaron como un borrón. Mariana contó su historia una y otra vez. A la policía, a los investigadores, al propio Valencia. Mostrando pruebas, describiendo rutas, dando nombres. Estaba amaneciendo cuando todo terminó. Se llevaron esposados a los hermanos Santos y a Carla. Raúl también fue detenido. No se resistió, solo lanzó una última mirada a Mariana, llena de amargura y remordimiento. «Necesitas descansar», le dijo Valencia al verla temblar de cansancio. «Puedo ofrecerte una habitación». Pero Mariana negó con la cabeza. «No, gracias. Necesito ir a casa de mi hija. Ni siquiera sabe dónde estoy». «Yo te llevo», señaló con la cabeza a uno de los trabajadores. «Juan, prepara el coche». En el trayecto de vuelta a casa permanecieron en silencio. Mariana miró por la ventanilla la ciudad despierta. Las calles estaban desiertas. Solo los conserjes comenzaban su trabajo matutino. Un coche de policía ya estaba aparcado delante de su casa. Seguridad, como le había explicado Valencia. Por si acaso, hasta que atraparan a todos los cómplices de la banda. Adelina la recibió en la puerta. Había estado despierta toda la noche esperando. En silencio, abrazó a su hija y la condujo al interior de la casa. Ángela seguía dormida en su cuna, sin saber que su mundo había cambiado para siempre. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Adelina mientras se sentaban en la cocina. Marián negó con la cabeza. «No lo sé, mamá, pero sea lo que sea, nos las arreglaremos. Por el bien de Ángela lo haremos». Al otro lado de la ventana amanecía. Un nuevo día traía consigo una nueva vida, sin mentiras, sin miedo, sin traición. Había muchas dificultades por delante, mucho dolor y lágrimas. Pero lo peor había quedado atrás. Marián se miró las manos, arañadas, con sangre seca del alambre de espino. Esas heridas sanarían, igual que las heridas de su alma se curarían con el tiempo.